Hoy en día el poderío económico y cultural coreano lo vemos en todas partes, no solo en Netflix. En Latinoamérica la marca predominante de celulares es coreana. Quizás muchos de los electrodomésticos que tienen en sus cocinas son coreanos. Muy probablemente el que espera por ti para transportarte por tus espacios geográficos de preferencia es un vehículo coreano. Y con más de 150.000 coreanos viviendo en Latinoamérica, incluyendo una población de más de 8.000 viviendo en Guatemala, la expansión económica y cultural coreana continúa creciendo a todo vapor. Pero déjenme dejarles algo muy claro. Corea no siempre fue así. Durante la primera mitad del siglo XX, específicamente entre 1910 y 1945, la península coreana atravesó una época extraordinariamente oscura. Oscuridad que en estos momentos me gustaría compartir con todos ustedes. Imagínense que una potencia extranjera hoy les dijera que ustedes ya no son independientes y que al mismo tiempo les digan que sus tierras arables les son de gran agrado a dicha potencia extranjera, y que pocos meses después se enteren que los ciudadanos de esa potencia, que se han empezado a mudar en masas hacia sus vecindades, ya se adueñaron del 8% de toda la tierra arable disponible. Pero claro, aquello no se quedaría ahí, y con el paso del tiempo, su hambre por su tierra se haría voraz. Tan voraz que gran parte de la tierra administrada colectivamente por pequeñas aldeas y grupos familiares se les expropiaría a sus dueños, ya que estas tierras eran más fáciles de expropiar que las que tenían un único dueño, para vendérselas a precios ridículos a ciudadanos del país invasor. Imagínense ahora que durante esta oscura época le prohíban hablar su idioma natal en todos los centros educativos, y que se convierta en un crimen aprender historia de cualquier texto que no sea previamente aprobado por el Consejo Administrativo de la potencia extranjera. Y sus bosques. Imagínense que durante esta invasión extranjera desaparezcan el 50% de todos sus bosques. ¿Y para qué? Para impulsar las necesidades industriales y militares de dicha potencia extranjera, convirtiendo sus verdes y espesos paisajes en una escena apocalíptica que ustedes no logran ni reconocer. Imagínense ahora que ya no pueden conservar sus nombres, que sea ilegal tener de apellido el Kim, el Park, el Choi, y que ahora los apellidos que pueden tener son aquellos otorgados por los ciudadanos que representan aquel poder extranjero. Apellidos, claro, que ya no serían coreanos, sino japoneses, como aquellos de la potencia invasora. Y el que se oponga a dicha medida, desgraciadamente, no será reconocido por ninguna institución. Pero aquello no fue lo peor que hizo Japón en la península coreana durante sus 35 años de ocupación. Durante los primeros 9 años de su estancia, época apodada por los historiadores como la era de la gran represión, Japón construyó un sistema de prisiones y entrenó una policía secreta en la cual aterrizaban todos aquellos que se oponían al régimen. Y en los años 30 las cosas se pusieron aún más difíciles para los coreanos. Fue en esta década en la que Japón empezó a reclutar forzosamente a coreanos para que trabajaran en condiciones de esclavos en distintas regiones de Asia. El trato que le dieron estos hombres y mujeres fue tan pero tan brutal que algunos cálculos estiman que entre 50.000 a 60.000 personas murieron, muchos de malnutrición. Y esto, claro, desgraciadamente,
no termina allí. A partir de 1931 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se estima que los japoneses forzaron entre 200.000 a 500.000 mujeres coreanas a prostituirse en burdeles destinados exclusivamente para soldados japoneses. Y tristemente, muchas no eran siquiera mujeres. Eran niñas de 11 y 12 años que debían atender hasta 40 soldados al día durante los días de semana y hasta 100 los fines de semana. Y quizás algunos de ustedes ya se están preguntando, pero Alan, ¿para qué nos estás contando todo esto? Y es que para entender la historia de la península coreana del siglo XX, es importante que nos sumerjamos en esta oscuridad, que la sintamos en nuestros huesos. Porque para entender la vida del protagonista de esta historia, Kim Koo, es importante que tengamos muy presente contra qué exactamente se pasó la vida luchando este héroe. Exactamente el mismo año en que Kim Koo llegó a este mundo fue el año en que el imperio japonés empezó a inmiscuirse en los asuntos de Corea. 6 meses antes de su nacimiento, Japón y Corea habían firmado un tratado en que Japón obligaba a Corea a finalizar su relación tributaria con China, insertando a la península en un proceso de integración forzoso. Pero ¿por qué decide invadir Japón a Corea? Lo primero que debemos entender es que Japón tenía una mentalidad imperialista y el concepto de imperio era visto como la clave de la modernización y el poder. Este sentido de imperio también fue alimentado por un fuerte sentido ideológico de misión y superioridad racial. Japón creía, sinceramente, que al expandir su imperio liberaría a sus vecinos asiáticos del imperialismo occidental. Pero claro, detrás de todo esto existían razones mucho más prácticas. Japón era un país que carecía de recursos naturales y necesitaba con urgencia alimentar a su creciente población y asegurar un mercado de exportación para sus productos. Por otro lado, Japón le temía al expansionismo ruso en el noreste de Asia, y controlar a Corea le otorgaba un grado adicional de protección. Pero ahora regresemos al protagonista de esta historia, Kim Koo, quien crece viendo a su país intimidado por fuerzas extranjeras. Con solo 16 años, indignado por la realidad de su patria, Kim Koo decide unirse a un movimiento rebelde llamado Donghak y poco tiempo después se convierte en líder de su distrito, librando varias batallas en el proceso. En 3 o 4 años, Kim Koo adquiere la suficiente experiencia para ser considerado un sujeto peligroso para el status quo que Japón quería implementar en Corea. Y cuando contaba con 20 años, en 1896, Kim Koo se encuentra a un militar japonés llamado Yosuke Toshida y en un confuso incidente lo asesina. Días después del asesinato, Kim Koo se encuentra apresado, siendo constantemente torturado y sentenciado a muerte. Pero el pueblo coreano tenía otros planes para Kim Koo, ya que debido a las protestas que se organizaron en su nombre y la presión que la población ejerció, su condena a muerte fue suspendida. Pero fue allí, siendo un prisionero, donde su amor por la educación creció. A las pocas semanas de estar en prisión, Kim Koo empezó un programa educativo que enseñó a leer y a escribir a más de 100 prisioneros. Pero claro, Kim Koo, siendo quien era, logró escapar de la prisión y se escondió en un templo budista, donde se convirtió en monje. Pero 1905 fue el año donde la lucha de Kim Koo se convirtió en la lucha de toda una generación. Este fue el año en que se firmó el Tratado de Eulsa, que convertía a Corea en un protectorado de Japón. Y Kim Koo, de inmediato, se unió al movimiento independentista coreano. Pero en 1910, su vida vuelve a recibir
un durísimo golpe. Este año en que el imperio japonés oficialmente anexa a Corea, Kim Koo intensifica sus acciones subversivas y desgraciadamente vuelve a caer en prisión. Y esta vez no habría piedad para Kim Koo. Durante 3 años, Kim fue brutalmente torturado, a tal punto que intentó suicidarse múltiples veces. Y fue durante este durísimo proceso donde Kim decidió abandonar su nombre para llamarse Baekbeom, que en coreano significa persona ordinaria, con la esperanza de motivar al hombre común de Corea a que luche por su independencia. En 1919, años después de haber salido de prisión, Kim se convirtió en uno de los líderes de la revolución del 1 de marzo, un evento que marcaría para siempre la relación entre Corea y Japón, ya que en esta fecha decenas de miles de personas se lanzaron a las calles a protestar pacíficamente contra la opresión japonesa, y donde 8.000 personas fueron asesinadas vilmente por la milicia japonesa. Poco después de este triste suceso, Kim Koo se exilió en China, donde se unió al recién creado Gobierno Provisional de la República de Corea, un organismo parcialmente reconocido por múltiples naciones que buscaba liberar a Corea de la ocupación japonesa. En 1927, Kim Koo logró convertirse en presidente de este organismo, cargo para el cual fue reelegido múltiples veces en las décadas venideras. En la década de los 30, cuando Japón empezó a prostituir forzosamente a decenas de miles de mujeres coreanas para entretener a la milicia japonesa y a obligar a cientos de miles de coreanos a trasladarse a estancias japonesas para realizar trabajos forzados donde morían por millares, el trabajo de insurrección de Kim Koo se intensificó. En 1931 organizó un grupo nacionalista, el Cuerpo Patriótico Coreano, organización que tenía como objetivo asesinar a prominentes figuras del imperio japonés. Uno de sus miembros, Lee Bong-shan, intentó asesinar al emperador japonés Hirohito el 8 de enero de 1932, pero fracasó y fue ejecutado por los guardias imperiales. Cuando estalló la Guerra del Pacífico el 8 de diciembre del 1941, Kim Koo le declaró la guerra a Japón y Alemania y comprometió al Ejército de Liberación de Corea a luchar con los aliados. Pero cuando Japón finalmente se rindió ante los aliados en 1945, Kim regresó a Seúl. A medida que la división de Corea se hacía evidente, Kim empezaría su última batalla: tratar de mantener unida a la península coreana. Y de esta forma, en 1947, se opone rotundamente a la Comisión Conjunta Soviética-Estadounidense y tuvo conversaciones con Kim Il-sung para mantener a la península unida. Pero esta, su última batalla, fue una que desgraciadamente no pudo ganar. Y el 26 de junio de 1949, un hombre llamado Ahn Do-hee entró a su casa mientras Kim leía poesía y le propinó 4 disparos que le pusieron fin a su vida, pero no a su legado. En su autobiografía, Kim Koo escribió que lo único que deseaba en cantidad infinita era el poder de una cultura noble. Esto ya que el poder de la cultura nos hace felices a nosotros mismos y le da felicidad a los demás. Así que la próxima vez que escuchen a su banda de K-pop favorita o vean los impresionantes episodios del Juego del Calamar o se encuentren a un coreano caminando en las calles de Guatemala, tómense un momento para rememorar sus luchas, sus tribulaciones y la visión de este increíble hombre que luchó durante décadas contra la oscuridad, buscando cubrir al mundo con la luz de su pueblo. Un pueblo inmensamente productivo y culturalmente noble.
Mis queridos, gracias por ver este video. Este se lo quiero dedicar al señor Seung Man Lee, consejero en la Embajada Coreana en Guatemala, quienes recientemente me invitaron a dar una conferencia sobre la historia de la península coreana, conferencia que disfruté muchísimo. Así que gracias a ellos y gracias a todos ustedes por disfrutar una vez más los videos de este canal. Nos estaremos viendo la semana que viene con otro videazo para todos ustedes.